Tengo la oportunidad de compartir una vez más la palabra del Señor con ustedes y el Señor nos ha dado la oportunidad de compartir una serie de mensajes con un tema que creo que es necesario escuchar todos, principalmente en mi persona, porque creo que cuando Dios te habla, cuando Dios quiere hacer algo, yo creo que Dios le avisa, ¿verdad?, a cada uno de sus siervos. Y no solamente de los que predican en este lugar, sino a cualquier persona Dios puede usar para hablar. Pero en particular, cuando Dios quiere hablar algo a la iglesia, primeramente, la persona que se pone a hablar, o al que Dios pone para predicar en este lugar, primero lo tiene que vivir, ¿verdad? Primero, para poder hablar de algo, usted tiene que vivirlo. Como cuando vas al zoológico y se lo cuentas a una persona que no ha ido y le dices, es que tienes que vivirlo para que puedas conocerlo, ¿verdad? Entonces, no es bueno compartir algo de lo cual Dios no te ha hablado. ¿Por qué? Porque a veces nos metemos en graves problemas en decir cosas que nada tienen que ver. Por eso es importante vivir cada uno de nosotros de acuerdo a la voluntad del Señor. Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia que tú nos regalas hoy en este día. Gracias, Señor, y que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestros corazones, en cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que tu Espíritu Santo, Dios, impregne las palabras que están escritas en tu palabra, para que podamos atesorarlas en nuestro corazón, Señor, cada día que nosotros nos enfrentemos a las pruebas, a la lucha, que tu palabra venga a ser recordatorio en nuestros corazones, Señor. Pon en cada uno de nosotros un corazón sensible a tu palabra, Señor. Que no sea yo hablando, sino que seas tu Espíritu Santo hablando y dando testimonio de tu misma palabra en cada corazón, y que cada corazón pueda guardarlas, y cuando sean guardadas que puedan sellarlas en su corazón, para que cuando venga la lucha y la prueba podamos, Señor, estar fortalecidos. En el nombre de Jesús, amén. Antes de comenzar voy a leerle unas estadísticas que solamente son principalmente en el país de México. En México hay 37.5 millones de jóvenes, entre los cuales de 12 a 29 años son el 31.4% de la población a nivel nacional. Y de ahí se desglosa, el 6.8 millones tienen entre 12 y 14 años. El 10.8 millones tienen entre 15 y 19. El 10.7 millones tienen entre 20 y 24 años. 9.3 millones tienen entre 25 y 29 años. Y todos estos estudios son realizados por la INJUVE, y estos porcentajes son sacados solamente de las zonas en donde alcanza a llegar el transporte público, porque hay zonas marginadas de las cuales no hay ni luz ni transporte. Entonces ya no pueden acceder. ¿Por qué? Porque ya no hay caminos para aquellas comunidades. Entonces hay cierta población que no está en estas cifras. El 64% de estos
jóvenes dice que son jefes de hogar a su edad. El 23% son madres y el 3% son padres solteros. El 10% dice vive con uno o con uno de más parientes. Viven con los abuelos, con los tíos o con algún familiar. Se registra que la mitad de los hogares en donde viven estos jóvenes están identificadas con conflictos o peleas. La totalidad de personas jóvenes en el país es un 98.4 que saben leer y escribir, y quedan poco menos de la mitad de quienes tienen entre 15 y 24 años que asisten a una escuela. La mitad de las mujeres, del país en edad fértil, dice que inició su vida sexual a los 18 años. Y el 54.5% de las mujeres entre 15 y 19 años dijo haber utilizado con su pareja algún método anticonceptivo. Quiero que me vaya agarrando el hilo, por favor. Entre el 2008 y 2011, el 18.9% de los embarazos registrados se dio entre adolescentes de entre 15 y 19 años. Por carencias económicas, el 24.9 millones, esto quiere decir 67.3% tiene carencias por acceso a la seguridad social, a la alimentación, a la vivienda, a los servicios de salud. Y las estadísticas siguen, y las estadísticas dicen que 2.609 personas, de ellas de las cuales 2.554 fueron hombres y 120 mujeres, y no identificados fueron 18. ¿Esto por qué? Debido al consumo de drogas. En hombres y mujeres, la principal causa de la muerte es el consumo del alcohol, con un 90 y un 70% respectivamente. Le siguen las múltiples drogas y otras sustancias psicoactivas con un 5% entre hombres y un 15.8% en mujeres. Por el consumo de tabaco en hombres se encontró que fue el 0.78% y el 0.83% en mujeres. Y así sigue la cifra en sustancias como el tiner, el resistol y otras cosas. La serie que vamos a estar viendo se llama Jóvenes en Acción y Padres en Distracción. El mensaje del día de hoy se llama ¿Cómo servir a Dios en tu juventud? Las estadísticas que vimos, pues es un poco alarmante. ¿Por qué? Porque dice que un gran porcentaje de la población mexicana son jóvenes. Es que son un 34.2%. Es un número considerable, ¿verdad? Y de ahí vienen los adultos y los ancianos y los niños. ¿Y qué pasa con esos porcentajes? Cada día, en vez de que vayan disminuyendo, dice que van aumentando. No cada año, cada 2 meses, cada 3 meses. Según la INEGI, la Secretaría de la Juventud, todos los censos que se realizan para contabilizar a la población. Y esto como introducción para que usted tenga una idea de que por cada adulto que existe, por cada adulto que hay, existen entre 3 o 4 jóvenes por adulto. Esto quiere decir que la cifra se dobla y quiere decir que hay más personas jóvenes. La palabra de Dios señala que Dios escogió a varios jóvenes que en su momento fueron jóvenes para hacer buenas obras, y empezamos con uno de ellos, que es Moisés. Moisés, quien ya tenía un llamado desde bebé, fue encontrado entre los juncos del río y fue llevado al palacio, donde recibió conocimiento y sabiduría y fue criado como un príncipe, y cuando hizo grandes hazañas, ¿verdad? Recordamos todos la historia de Moisés. Samuel dice que nació por un regalo del Señor. Su mamá dice que ella oraba por un hijo y Dios se lo dio. Ella prometió dárselo al Señor y lo crió Elí como un sacerdote, ¿verdad? Él creció, el niño, en el templo. Samuel dice creció y sirvió, y cuando tenía unos 12 años aproximadamente de edad,
el Señor le llamó en la noche, le habló y le dijo: Samuel, Samuel, y conocemos la historia. Daniel, un adolescente, y con 3 amigos fueron llevados al palacio del rey. ¿Para qué? Para servirle. Y ellos, ¿verdad?, se negaron a hacer lo que los demás hacían. Ellos tenían una meta, tenían algo fijado. Y les ofrecían comida y les ofrecían vino y ellos no lo aceptaban. Ellos preferían comer lo que ellos querían, sus semillas. Y en parte fueron aborrecidos, pero en parte fueron llamados, se les conoció como que eran los 4 jóvenes 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos de su tiempo. José, de 17 años, que podemos escuchar la historia, los servicios pasados, los domingos por parte del pastor. Todo lo que pasó José, todo fue por un propósito de Dios. ¿Y cuál fue su premio? Que Dios lo puso como segundo al mando de todo Egipto, ¿verdad? David, el pequeño que derrotó al gigante y que por la gracia de Dios dice que él ahuyentaba, ¿verdad?, el espíritu que atormentaba a Saúl. Después de ser menospreciado y no tomado en cuenta por sus 8 hermanos, Dios habló al corazón de Samuel cuando Dios lo envió a ungirlo, ¿verdad? Dios le habló y le dijo: es que tú miras lo que miran tus ojos, dice, pero yo miro el corazón. Y entonces, ¿dónde estaba David? Y lo mandaron traer y bueno, conocemos la historia. Y cuando Samuel ungió a David desde pequeño, David no llegó a servir luego a Dios, ¿verdad? Él tuvo un proceso para servir a Dios hasta llegar a ser rey. Ruth, una joven, dice que probablemente fue joven cuando falleció su primer esposo, el hijo de Noemí, y en vez de regresar, ella con su familia, dice que Ruth decidió seguir a su suegra y aceptar lo que se le había enseñado sobre el Dios de Israel. Ella le dijo: donde quiera que tú vivas, yo viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Esa joven se decidió a seguir el camino que su suegra le había enseñado, ¿verdad? Y dice que se casó otra vez y fue la bisabuela de David, del cual nació el linaje de Jesucristo. El apóstol Juan, según los eruditos bíblicos, están convencidos que fue uno de los apóstoles más jóvenes y tienden a pensar que tenía alrededor de 17 años cuando comenzó a seguir a Cristo. Y vemos que a Dios le agrada llamar a los jóvenes, ¿verdad? A Dios le agrada llamar a la juventud. Cualquier otro seguramente habría optado por escoger a un hombre con más edad, con más madurez, según a los ojos de todos los demás. Era un hombre perfecto, porque tienden en poco a los jóvenes. Juan se convirtió en un gran predicador y pastor de la iglesia de Cristo y escribió 5 de los libros del Nuevo Testamento. Gracias a Dios que escogió a un joven, ¿verdad? Si hubiera sido un adulto no le hubiera alcanzado la edad para escribir tantos libros. Pero, y hay otro, el último, Timoteo, no podía faltar en esta lista. El joven pastor de la iglesia de Éfeso dice que se piensa que tenía 25 años cuando comenzó a pastorear la iglesia de Éfeso. Aún así, Pablo dice que lo estableció como columna del evangelio en esa ciudad que necesitaba de Cristo. Y le dijo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, ¿verdad? Timoteo era joven y Dios quería usarle así joven, ¿verdad? ¿Quién fue la que se encargó de enseñarle el evangelio? Dice que su mamá y su abuela. Abuelas, ustedes tienen mucho que hacer con sus nietos. Pero en específico quiero hablar de un joven que se llama Josías, el rey Josías. Vamos a ver 2 de Crónicas, capítulo 34. Josías era un rey que se le considera el reformador de Judá. 2 de Crónicas, capítulo 34, desde el versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1
Amén. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios, y quemó altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, dice que volvió a Jerusalén. Nótese que dice el versículo 3, dice a los 8 años de su reinado. O sea que ¿cuántos años tenía cuando comenzó a ser rey? 8. 8 años tenía Josías cuando fue rey. Y a los 8 años de su reinado, dice, entonces tenía 16 años. Dios lo llamó a los 8 años, pero no fue hasta los 16, a los 8 años de su reinado, que Dios lo llamó a trabajar, ¿verdad? Dice, y es interesante que la Biblia diga que todavía era un muchacho. Algunos jóvenes cuando comienza la edad de 15 años ya se sienten como los reyes de la casa y piensan que ya no tienen que obedecer a sus papás, ¿verdad? Ve a las tortillas, ay no, yo no quiero. Tiende tu cama, ay, ¿para qué si me voy a volver a acostar? Y joven aún, Josías, dice que a los 16 años comenzó a buscar al Dios de su padre. En este texto se está hablando del último gran rey de Jerusalén que se llamaba Josías, el último rey que trajo un verdadero avivamiento al pueblo de Dios antes de que viniera la destrucción sobre de ellos y antes de que llegara la cautividad sobre ellos. Historiadores dicen que Josías probablemente fue el hombre más entregado a Dios y más dedicado a Dios que todos los reyes de Israel. Porque si leemos versículos más adelante y capítulos más adelante, dice que llegó al trono su hermano y su hijo. Pero un dato importante dice, Joacás llegó al reinado, dice, pero hizo lo incorrecto delante de Dios. Entonces todos los reyes que pasaron antes de Josías y después de Josías, dice que no hubo ninguno más entregado a Dios que él. Hay mucho que aprender en él. Y sinceramente dice, la más clara de todas las verdades es que en este mundo que está por terminarse, cada día está más cerca que Cristo venga. Hemos visto el internet y las redes sociales están bombardeadas de la invasión de ovnis y todo lo que podemos ver en las redes sociales. ¿Para qué? Para que los jóvenes tengan que ver, que tengan que llenarse ante sus ojos y se pasen más tiempo en las redes sociales. Podemos hacer como que, no, pues falta que Cristo venga. Y usted puede decir, pero yo como adulto, ¿qué tengo que ver en esta predicación de jóvenes? Pues si se espera otras 3 mensajes, usted tiene que ver mucho. Dice, Josías fue un rey que trató de caminar recto ante los ojos de Jehová, pero tuvo un descuido que lo hizo cometer un error grave. Joven y adulto tienen que conocer a Cristo. Un solo error puede frenar tu propósito que Dios tiene para ti. Pero ¿por qué digo frenar? Porque el propósito que Dios tiene contigo, Él lo va a cumplir. ¿Y por qué digo frenar? Porque cuando tú caminas con Dios y tú te alejas, tu propósito se detiene y se estanca. Tal vez tú puedes estar en la cúspide de que Dios te dé tu ministerio,
pero cometes un solo error y todo por lo que luchaste se viene abajo. Por eso el propósito de Dios se frena en tu vida. Y cuando quieres avanzar tienes que comenzar de nuevo. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice: quien nos ha llamado y nos ha dado un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. El propósito de Josías era llevar al pueblo al conocimiento de la verdad, porque los libros de la ley no habían sido encontrados. Dice que el pueblo que gobernaba Josías, dice que no tenían conocimiento de la ley. ¿Qué era la ley? Los libros que había escrito Moisés, ¿verdad? Desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. El pueblo no conocía las leyes. El pueblo estaba caminando así, solamente. Y el propósito que Dios tenía con Josías era llevar al pueblo al conocimiento de esa verdad, ¿verdad? Dice, yo anoté aquí una frase que dice: nunca sabrás cuál es el propósito de Dios en tu vida hasta que te encuentras trabajando para Él, ¿verdad? Usted tiene un propósito, joven y adulto tenemos un propósito, pero no sabemos cuál es nuestro propósito aquí en la tierra hasta que nos encontremos trabajando para Él, ¿verdad? Si a usted le dijeran que ahí en esa esquina hay un tesoro y usted se queda sentado ahí en esa silla, nunca lo va a encontrar. Y a usted sabe que ahí está, y usted sabe que puede hacerse rico, pero se prefiere quedar en su lugar, ¿verdad? Si usted no trabaja, no agarra su pala y no se pone a escarbar para encontrar ese tesoro, entonces nunca va a encontrar el propósito de Dios para su vida. Y nuestra manera de pensar no debe de ser ¿cuál es mi propósito en esta vida?, sino ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Hacernos a un lado nosotros y dejar que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Vamos a ver unos puntos sobre la historia de aquí de Josías para que quede más entendible por qué habla acerca del propósito en la vida de los jóvenes. El punto número 1 dice que Josías empezó a buscar a Dios en su juventud. Yo he escuchado varios predicadores adultos que dicen: si yo hubiera conocido a Dios más joven, ¿verdad? Porque en cuanto van creciendo, se van dando cuenta que sus fuerzas, ¿verdad?, se van acabando. Van acabándose las fuerzas. Ya no tienen la misma fuerza de salir a predicar, ya no tienen la misma fuerza de salir y visitar a los hermanos, ¿verdad? Se acaban las fuerzas. ¿Por qué dicen? Porque ellos dicen: yo hubiera conocido a Cristo más joven, y así hubiera comenzado más temprano y hubiera hecho más cosas para Dios. Volvemos al versículo 3 de Segunda de Crónicas, capítulo 34, y dice que Josías a los 8 años de su reinado tenía 16 años. ¿Cuántos jóvenes tienen 16 años aquí? Ninguno. Acá tenemos a una. Pablo le hablaba a Timoteo, que era un joven a quien él discipulaba y él enseñaba. Y su abuela de Timoteo y su madre dice que lo habían ganado para Cristo. Y Timoteo era un hombre que desde joven pastoreó la iglesia de Éfeso. Hay un libro que se llama La historia de la iglesia en el mundo antiguo y dice que la iglesia de Éfeso fue la más grande del mundo en ese entonces. Imagínense a un joven de 25 años pastoreando una iglesia de 1,000, 2,000, 3,000, no puedo saber, dice que era la más grande del mundo. A lo mejor eran 100, pero en ese entonces 100 personas era mucho, porque no todos querían seguir a Cristo. Joven, dice, si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer primeramente la Biblia. Aquí está mi mamá, no me voy a dejar mentir, dice que mi abuelita, ella no sabía leer, ¿verdad? Y dice que ella comenzó a leer leyendo la Biblia.
Entonces hay muchos pretextos que los jóvenes pueden poner de decir, ay, es que cuando yo sea más grande, a lo mejor cuando sea más adulto, cuando tenga más edad, cuando ahorita ahorita no estoy joven. Y mi abuelita aprendió a leer leyendo la Biblia. ¿Cómo conoció más de Cristo ella? Cuando leía la palabra y veía, ella conocía. Y yo recuerdo cuando ella nos llevaba a la escuelita bíblica y nos contaba todo lo que ella leía. Ella nos instruía. Desgraciadamente la mentalidad de la mayoría de los jóvenes es, algún día lo voy a buscar, yo ahorita no puedo, ahorita tengo mis estudios, ahorita tengo que hacer mi carrera, tengo que hacer algo para cuando yo me case y ya tenga algo. Y si no llegas a casarte, y si Cristo viene antes o si Cristo te lleva antes, todos tus planes se van a estancar. Y si Dios por una u otra razón no permite que logres tus metas, te vas a frustrar. Y esos son los pretextos o la mentalidad que ponen los jóvenes. Ay, es que eso de Cristo es para la gente adulta. A mí, háblenme de puro reventón. Los señores son los que van a la iglesia, los jóvenes no. Déjame decirte que si tú no empiezas a buscar a Dios desde tu juventud, cuando seas adulto te darás cuenta y dirás, quizá hubiera comenzado antes, como les comentaba hace rato. Y a lo mejor, cuando no buscaste a Cristo de joven, cuando Dios te alcance más adelante, con más años, no vas a lograr desarrollar el propósito que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque no te van a alcanzar los años. Y más si eres un joven que no cuida su alimentación, más si eres un joven que no cuida de su salud, no creo que llegues a más de 70 años. Josías era un joven y él quería conocer a Dios, quería conocer su palabra. Y si es que acaso tú, joven, quieres servir a Dios, necesitas buscarlo. El punto número 2 dice que cuando Dios lo llamó, dice, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. El texto de 2 de Crónicas 34:3 dice que a los 8 años de su reinado comenzó a buscar a Dios y a los 12 años de su reinado, o sea, a los 20 años de edad, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Josías con solo 20 años comenzó a limpiar a Judá de la idolatría. Los lugares altos eran los lugares de altares, como a veces caminamos por las calles de nuestra colonia y nos encontramos una capillita de la Virgen, dice que esos eran los lugares altos. Según otra vez el libro de la historia de la iglesia en el mundo antiguo, dice que las imágenes de acera a las que se refiere el libro de Crónicas son las mismas que fueron llevadas de Babilonia a Roma y luego fueron llevadas de Roma a España, y esas mismas imágenes fueron las que llegaron de España a México. Y esa es la imagen que ahora conocemos como la de la guadalupana, llamada la Reina del Cielo. Inclusive en Roma se cuenta la historia, en el libro de la historia de la iglesia en el mundo antiguo, dice que la iglesia más antigua en Roma están las imágenes de acera, y al pie tienen como nota el nombre de acera. Entonces se imagina desde dónde vienen todas las imágenes y la idolatría, de lo cual limpió Josías a Jerusalén. El versículo 4 al 7 dice que habla de la limpieza que hizo. José, dice, tenía las mismas cualidades que todo joven, ¿verdad? Cuando lo escuchamos el domingo en la predicación del pastor, dice que él tenía mucho ánimo. También Josías tenía, dice, ánimo y entusiasmo. Hay un testimonio de un pastor que dice que él quería hacer una dinámica en la iglesia y fue al mercado a comprar una muerte. ¿Y con qué se encontró? Con que no había. No porque ya no las hicieran, sino que se habían acabado. Le dijo el que las vendía que tenían gran demanda, y le dijo él, no, dice, pues aunque sea una chiquita, es de porcelana.
Y le dijo el que las vendía, no, es que de porcelana ya no hacemos porque tenemos mucho reclamo de la gente de que se rompen. Entonces dice que la hechura de esas imágenes estaba un poco retrasada. ¿Por qué? Porque ya las estaban haciendo de una aleación que no se rompiera. ¿Para qué? Para que le durara a la gente. Y el que vendía las imágenes le dijo, pero llévese esta, y le ofreció una de la guadalupana. Y él no la quiso porque su temática era de quebrantar la muerte representada. Entonces, ¿qué nos habla el testimonio? Que la gente, los jóvenes, más que nada, y enfocándome en esta tarde, muchas veces están cegados por ese espíritu. Y muchos de ellos no saben en lo que se meten. Muchos de ellos se jactan, y tengo conocidos que se han jactado de ponerles sus altares y ofrecerles comida, ofrecerles todo lo que ellos le ofrecen a la muerte. Y yo le decía a uno, y el día que esa imagen no te cumpla lo que tú quieres, y se quedó pensando. Y yo le dije, porque algún día ella te va a demandar algo de ti. Porque no es la imagen, es el Satanás que estaba obrando a través de esa imagen. Y tarde que temprano va a pedir tu vida. Ya no va a ser suficiente las manzanitas, la cervecita que le ponían. Va a reclamar tu vida. ¿Y qué vas a hacer cuando empieces a perder la vida por causa de seguir una imagen como esas? La juventud está en peligro. Dígale a su hermano que tiene a un lado, la juventud está en peligro. Pero dígale en serio, como que tiene un joven en su casa y lo quiere cuidar, dígale a que tiene a un lado, la juventud está en peligro. El mundo está cambiando completamente y muy rápido, y los jóvenes tienen que tener firmeza en su fe. Tienen que defender lo que ellos creen, así como Josías tuvo ese celo cuando se encontró con la palabra de Dios y se encontró que venía un juicio sobre la nación si no se arrepentían. Josías tuvo ánimo, tuvo celo. Cuando vio las imágenes, dice que él mandó destruir a todo. Hoy en día los jóvenes no tienen ánimo ni de caminar. Los vemos caminando ahí todos, ¿verdad? Los mandas a hacer algo, ay, tengo flojera. Hasta para ir a la escuela, hasta para levantarse, para comer. Los llaman a comer y vienen cuando quieren. No lavan sus trastes. Son arrastrados por sus padres. No se diga cuando tienen que venir a la iglesia, ¿verdad? Vamos a la iglesia. Ay, no, ¿para qué voy? Y más que es más temprano el servicio, a las 9. Muchos que vienen de lejos se tienen que levantar como a las 7 menos se levantan. Son rebeldes con sus padres, indiferentes, son retadores, se sienten iguales a sus padres. La palabra de Dios no les causa efecto, ya no les redarguye. ¿Por qué? Porque son duros y orgullosos. Es necesario que el joven dedique su vida a servir a Dios desde su juventud, con celo y con ánimo, para que cuando sea porque cuando sea viejo no lo va a hacer con la misma pasión. Eclesiastés 12:1 lo conocemos y dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Dios ha diseñado tu cuerpo de manera que entre más tiempo pases aquí en la tierra, menos queremos estar, ¿verdad? Cuando ya, he escuchado personas, ¿verdad? Más los abuelitos que nos dicen, ¿cómo estás? Pues aquí. ¿Y cómo estás? No, pues mi abuelita dice mucho, no, pues aquí a ver cuándo el Señor se acuerda de mí, ¿verdad? Así dice mi abuelita. Dice que más viejita. Entonces, entre más años pases en la tierra, tu ánimo va decayendo de manera en el que tú ya no tienes ganas de vivir, ya no quieres estar, a menos que seas como el hermano Catarino, ¿verdad? Ese hermano tenía ánimo para todo. Me acuerdo cuando me iba a visitar a la casa, él llegaba sudado y uno como joven orgulloso, yo le decía a mi mamá, dígale que no estoy. Y un día me dijo mi mamá, yo ya no le voy a mentir por ti.
Sí, hermano, aquí está, ahorita sale. Y salí. Dios ha diseñado, dice, tu cuerpo de manera que mientras más tiempo pases aquí, menos quieres estar. Eclesiastés 12:3 en adelante dice, y una vez creo lo enseñé aquí, habla del cuerpo humano. Dice, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, habla de las piernas, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, ¿verdad? Dice, habla de los ojos, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, habla del oído, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. ¿Qué hace un viejito? Le da miedo caminar porque siente que se va a caer y te agarran y se aferran a ti porque tienen miedo. Dice, y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va hacia su morada eterna. Y los endechadores andarán diciendo por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Tu cuerpo que estás ejercitando en el gimnasio, joven, ahorita se va a hacer polvo, va a volver al polvo. La vista se va, se pierden las fuerzas, se pierde el escuchar, el oído, pierdes el gusto por la comida. Y lo que Dios nos está tratando de ayudar es a prepararnos para soltar este mundo y entender que que no estamos destinados a este mundo, sino para lo que Él tiene preparado para nosotros. Salomón le deja dicho a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ahorita que tienes fuerza, ahorita que tienes ganas, ahorita que tienes ánimo, ahorita que tienes el entusiasmo, acuérdate ahorita. Cuando tienes poder, la facultad, las fuerzas para poder servir a Dios. Es ahora, el momento. Entrégale los mejores años de tu vida a Dios y no le des lo que te sobra. Porque cuando te acuerdes de Él en tu adultez, a lo mejor es demasiado tarde, o a lo mejor dices, hubiera comenzado más joven. El Salmo 69, versículo 8, dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Por qué muchas veces los jóvenes también no quieren venir o asistir a la iglesia? Porque tienen obstáculos en su casa principalmente, ¿verdad que dice la palabra? Que principalmente los de tu casa van a ser un estorbo para ti. Cuando tú quieras servir, cuando tú quieras venir a la iglesia, vas a tener estorbo en tu casa, porque tus primeros enemigos son los de tu casa. Tu mamá te va a decir que para qué vas, que si eres un flojo, que si eres esto. Tu papá te va a decir que para qué vas. Tus hermanos te van a decir para qué vas. Si vives, compartes cercanía con tíos, parientes, primos, van a decir para qué vas. Y más la familia que le gusta opinar, ¿verdad?, sobre vidas ajenas. No vayas, estudia, trabaja, para que tengas un trabajo, ¿verdad? Para que ayudes a tus padres. No digo que está mal ayudar a nuestros padres, es un mandamiento, ¿verdad? Pero a veces la familia no logra entender cuando uno tiene un propósito y cuando tú dices, yo quiero servir a Dios, yo quiero dedicar mi vida al servicio de Dios y no me importa lo que los demás digan. No me importa si me dicen que no tengo un trabajo, no me importa si me dicen que no voy a la escuela, ¿verdad? Aunque es importante estudiar, no quiero que lo vayan a tomar de pretexto. Pero a veces Dios nos llama de diferentes maneras, ¿verdad? Dios quiere gente preparada, claro que quiere gente preparada. Pero mientras Dios te va preparando, tú tienes que prepararte y tienes que dedicar tu vida, tus estudios, tus fuerzas, todo ponerlo en las manos de Dios.
para que cuando Dios te llame a un ministerio, cuando Dios te llame a su obra, tú estés capacitado, ¿verdad? La palabra que escuchamos el domingo, Dios primero te llama, ¿verdad? Y luego te va capacitando. Ahorita no sabemos, a muchos no saben el propósito que Dios tiene para sus vidas, pero Dios ya los llamó. Dios ya los escogió, ya les dijo, tú apártate para acá, tú apártate de este lado. Y están recibiendo un entrenamiento que ahorita ellos no comprenden, los jóvenes no comprenden. A lo mejor dicen, ay, pero es que el pastor se pasa de lanza. Ay, es que el líder de jóvenes también a cada rato nos está diciendo y diciendo, ¿verdad? Y a veces se agota la paciencia y muchos desertan, muchos desgraciadamente, y lo decimos con mucha tristeza. El Ministerio de Jóvenes tenía un grupo de WhatsApp y se había dejado de estar en comunicación. ¿Por qué? Porque había mucha apatía de parte de los jóvenes, había mucha indiferencia, no les gustaba que les compartiéramos. Teníamos un tiempo, un día a la semana que nos reuníamos vía Zoom para orar los unos por los otros. No se conectaban, ponían miles de pretextos. Y empezamos a dejar de escribir en ese grupo y a tener más relación cercana con los jóvenes que sí están trabajando en la obra. Y hace unos días con mi esposa empezamos a sentir que teníamos que tener un tiempo con los jóvenes que están trabajando en el ministerio, porque a veces, como todo ser humano, a veces nos sentimos solos, a veces sentimos que lo que hacemos a veces no nos está ayudando, y a veces nos sentimos desesperación y sentimos acercarnos con ellos y tomar un tiempo para orar juntos. Y al abrir el grupo de WhatsApp, tristemente me doy cuenta que la mayoría de los jóvenes se ha salido. Unos ya se casaron. Pero, ¿qué demuestran con esto? Que no les interesa. Y yo le decía a mi esposa, si no les interesa, está bien. Porque si a ellos no les interesa, yo estoy bien seguro que a Dios en este momento tampoco le interesa. Y se escucha fuerte, hermano. Pero si tú no te destinas o tú no te decides a buscar a Dios, o por lo menos hacer el intento de estar, de doblegar tu carne de orgullo y joven y decir, bueno, a lo mejor ahorita no entiendo, pero lo voy a hacer, voy a ir, me voy a esforzar. Dios ahorita los tiene en pausa, esperando el momento en el que Dios obre, el Espíritu Santo obre en sus corazones, y de una u otra manera Dios va a tratar con ellos y Dios los va a traer nuevamente y lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Pero mientras, vamos a trabajar con los jóvenes que están dispuestos, porque ya no es tiempo de tener a los jóvenes sentados allá en un salón, sentados en la butaca, dándoles papitas y refresco y enseñándoles las mismas enseñanzas que ya escucharon cuando eran niños en la clase de allá. Ya tienen que crecer y que tener un alimento espiritual más sólido. Y como decía hace rato, no vas a encontrar el propósito de Dios en tu vida si no te encuentras trabajando para Él. El ministerio de jóvenes ya no está para enseñarles sobre el arca de Noé, enseñarles sobre los 10 mandamientos. El joven tiene que trabajar en la obra. ¿Para qué? Porque ahí Dios lo va a fortalecer y Dios lo va a enseñar a caminar. El joven se tiene que juntar con personas que están trabajando en la obra. ¿Para qué? Para que cuando ellos crezcan y Dios los llame a un liderazgo, a un ministerio, ellos sepan qué hacer, ellos sepan cómo hacerlo. Tienen que fijarse, ¿verdad? Como lo hacía Eliseo. Eliseo iba donde quiera que iba Elías y decía a Elías, dame chancecito, no, ahorita quédate aquí. No, dice, yo no me voy de a tu lado, yo a donde tú vayas yo iré. ¿Por qué? Porque él quería ver, él quería aprender todo lo que hacía Eliseo, ¿verdad? Entonces cada joven tiene que ser así, tiene que ser determinado. Y no todo es culpa del joven, pero ahorita no me quiero meter en ese territorio porque todavía hay que hablar otras cosas.
El Salmo 69:9 dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperan cayeron sobre mí. ¿Qué son los denuestos? Son los insultos. Ya no hay jóvenes con ese celo de Dios, son muy pocos. Ya no hay jóvenes con pasión, con fuego. Y puedes decir, es que no hay quien los anime. Sí hay quien los pueda animar, pero ellos no se acercan. Los jóvenes pueden traer un espíritu nuevo y diferente a la congregación. ¿Sí me escuchó? Los jóvenes pueden traer un espíritu nuevo y un ambiente diferente en toda la congregación y pueden ayudar a que la obra de Dios crezca. Así de importantes son los jóvenes. Un pastor en Estados Unidos, reconocido por su apellido como el pastor Hiles, predicó muchos años hasta el término de su vida, y aún él predicando en su último mensaje, mientras él estaba predicando, dice que él estaba sufriendo un infarto y nadie se daba cuenta. Pero el que escribe esta historia de este pastor dice que le preguntó que por qué él, en toda su trayectoria de predicador reconocido, él siempre predicaba con el mismo ánimo con el que empezó, siempre predicaba con esa misma fuerza, ese mismo entusiasmo. Y él respondió, dice, es que a mí me gusta juntarme con predicadores jóvenes porque ellos tienen mucho ánimo y tienen mucho entusiasmo, y eso es muy contagioso, y eso me ayuda a mí a mantener ese celo y ánimo de servir a Dios, ¿verdad? Es importante también que el joven sepa separar sus amistades, sepa separar con quién se junta, con quién se lleva, con quién platica. El punto número 3 dice que Josías, después de que había sido llamado, Dios lo levantó, Dios lo escogió, le dio un propósito. Y el punto número 3 dice que Josías quería levantar la obra de Dios. El versículo 8 de Segunda de Crónicas, capítulo 34, dice: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalia, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Mandó a llamar gente. ¿Para qué? Para construir, para restablecer, para reconstruir la casa de Dios. Los jóvenes dicen que no van a tener ánimo por ellos solos de servir a Dios, por ellos mismos. En el futuro, si no empiezan ahora, los jóvenes no van a hacer nada en un futuro. El joven Josías se levantó primero a buscar a Dios, segundo sacó de la ciudad toda la idolatría, y por tercero dice que quería levantar la obra de Dios en Judá, predicando contra la idolatría. En los Estados Unidos está por aprobarse una ley en la cual tú no puedes decirle a alguien que es un abusador. Esta ley se llama Ley de Protección a los que abusan de los niños. Y si ellos dicen que alguien los ofende por tener diferencias sexuales y que por eso él abusa de un niño, tú como acusador, tú puedes ir a la cárcel en lugar de él, el abusador. Entonces, ¿en manos de quién está nuestra juventud? Si las mismas leyes están haciendo para defender lo que no es correcto delante de los ojos de Dios y de defender a aquellos que están transgrediendo la ley, entonces tenemos difícilmente la victoria ganada como humanidad. Porque como humanos estamos en lo cierto de que aunque yo me ponga de cabeza, las leyes son las leyes y las leyes se van a hacer. Pero con Cristo sabemos que todo es diferente. Podemos tener jóvenes apartados
para Cristo por medio de la enseñanza. El punto número 4 dice que Josías encontró la palabra de Dios y la empezó a leer. El versículo 14 de Segunda de Crónicas, capítulo 34, el versículo 14 al 16 dice: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, y han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en el delante del rey. Le leyó los rollos de pergamino que habían encontrado de la ley, se los leyó a Josías. El joven no va a comprender la palabra de Dios mientras encuentre su atención en un celular, en malas amistades que no edifican. No lo vas a encontrar en lugares escondidos en donde te metes a hacer cosas que no son agradables delante de Dios. No vas a encontrar la verdad encendiendo ese cigarro de marihuana, metiéndote cosas por la nariz, etcétera, etcétera. La única manera en la que vas a encontrarte con Dios es ¿en dónde? En su casa, leyendo su palabra y teniendo un encuentro real con Él. Es la única manera en la que el joven va a encontrarse con Dios. Yo me acuerdo que y apenas lo platicamos en la casa, yo no entendía y a veces todavía no tengo bien en claro el propósito de Dios en mi vida. Pero cuando hubo unas situaciones en la iglesia, cuando se llamaba Cristo el Buen Pastor, yo ya no queríamos ir a la iglesia, ¿verdad, ma? Y ya un domingo en la mañana ya yo no me cambié para ir a la iglesia, no quería ya ir, porque estaba decepcionado, esa es la palabra. No desanimado, decepcionado. Y yo dije, pues ya no tiene caso porque todo es igual, va a ser lo mismo. Entonces Dios habló por medio de mi mamá y dijo: si ustedes ya no quieren ir a la iglesia, el día que ustedes quieran que yo vaya, yo ya no voy a ir. Y yo me acuerdo que le dije, pues si usted no va es porque no quiere. Les digo, la salvación es individual, pero de una u otra manera Dios nos estaba retando a mí y a mi hermana con esa palabra. Dios nos estaba retando de decir, es el momento hoy que tienes que decidir si ir o no ir. Y en ese momento entró una llamada al teléfono de la casa y era un pastor y decía: hola David, ¿cómo estás? Yo, bien, pastor. Me decía, ¿y qué, vas a ir hoy a la iglesia? Le dije, la verdad no, le digo, no tengo ánimos de ir. Dice, pues ven acá a la iglesia, dice, y acá, dice, yo te pongo a dirigir las alabanzas y ya más adelante te pongo como líder de alabanza. Y yo me quedé así, dije, no, gracias pastor, la verdad no, ahorita no quiero ir a ninguna iglesia. Dice, bueno, dice, si llegas a cambiar de opinión, pues acá te esperamos. Y ya le colgué. Entonces a lo que yo entendí en ese tiempo era que Dios quería que yo estuviera aquí, porque Él tenía un propósito. Si yo me hubiera ido, Dios no hubiera obrado. Si yo hubiera escuchado la otra voz, el propósito que Dios tiene para mí estuviera estancado. A lo mejor estuviera así, como lo dijeron, como líder de alabanza, pero estaría fuera del propósito de Dios. Porque también hay que ver, hay que reconocer cuando las cosas son de Dios y cuando aparentemente son de Dios.
Entonces yo entendí ese día, esa mañana entendí, yo dije, no, yo tengo que ir. Y nos cambiamos y nos fuimos a la iglesia, no me acuerdo, éramos como 5 en la iglesia. Éramos bien pocos, pero Dios obró. Dios hizo crecer nuevamente la iglesia y Dios me tuvo que llevar ahí, ¿para qué? Para que yo viera y aprendiera todas esas cosas. Y aprender que aunque vengan las pruebas, aunque vengan las luchas, Dios siempre tiene que ser primero en nuestras vidas. Seas joven, seas adulto, seas un anciano. Cristo tiene que ser la preeminencia en nuestra vida. El versículo 21 dice: andad a consultar a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Dios redarguyó el corazón de Josías, no porque él estuviera en pecado, no porque la nación estuviera en pecado, sino porque se tenía que predicar la palabra en esa nación para que todos conocieran a Jehová. Todos tenían que conocer de la verdad. Si Josías no hubiera hecho lo que hizo, la nación hubiera sido destruida, no hubiera durado mucho. Y no hubiera durado Josías tantos años de reinado. Dice que reinó 31 años. Y eso es otra arma que Satanás usa en contra de los jóvenes. Dice que Josías mandó a consultar a Dios qué era lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque había dicho que sus padres habían pecado, los padres de sus padres habían pecado y la ira de Jehová iba a caer sobre esa nación, y si no se arrepentían, lo que estaba escrito se iba a cumplir. Entonces lo que Josías quería prevenir era que Dios calmara su ira un momento. Y el joven tiende a culpar muchas veces a sus padres. ¿Por qué? Porque a lo mejor no ven una imagen buena en nosotros. Las decisiones de nuestros padres no tienen que interferir en nuestra comunión o en nuestra búsqueda de Dios. Joven, lo que hagan tus padres a ti no te interesa. Tus padres van a dar cuenta por ellos solos. A lo mejor no te están animando como tú quieres, a lo mejor no te están instruyendo como tú quieres, pero tú tienes que saber, y el joven tiene que saber que a cierta edad el joven ya tiene una conciencia de pecado y tiene una conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, y él ya tiene y toma sus propias decisiones hacia dónde va dirigida su vida, hacia dónde va dirigida su conciencia. Y ya no podemos culpar a nuestros padres por sus errores, ya no podemos culpar a nuestros padres por lo que ellos hacen o lo que hicieron o lo que están haciendo. Si tu padre fue un padre que en tu casa quizás había violencia, tú no tienes por qué ser un joven violento. Si en tu casa había problemas de alcoholismo, tú no tienes por qué ser un joven alcohólico. O si tu padre es un padre o era un padre que le gustaba tener muchas casas, tú no tienes por qué ser un joven así. En pocas palabras, Josías lo que estaba diciendo era: yo no voy a hacer lo que hizo mi padre, yo voy a hacer lo que hizo mi gran abuelo David y voy a buscar a Dios. Eso era lo que Josías estaba diciendo. Y cuando llegaron sus siervos, dice que llegaron con él y llegaron con la ley de Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio. Y él estuvo atento, dice los rabinos, estuvo atento en cada momento que Safás se lo estaba leyendo. Dice la historia que solamente un rollo, o no sé cuántos rollos sean, pero solamente el tomo de Génesis en la ley te lleva a leerlo alrededor de 47.32 horas. Casi 2 días, leer solamente un rollo.
y dice que él escuchó toda la ley. ¿Cuántos libros eran? Eran 5 libros. Y el joven no quiere venir a la iglesia 1 hora y media, 2 horas, porque ya le da sueño, porque tiene hambre, porque todo le da. Tiene sed, tiene hambre, tiene ganas de ir al baño. La silla le pica las piernas y para que le dé incomodidad. Ya no sabes cómo estar sentado, te sale mucho sueño. Dice que Josías, al terminar del libro, rasgó sus vestiduras mostrando que había un quebrantamiento en su corazón. Y él no había vivido en los tiempos de sus antepasados, y aún así él se compungió en su corazón. Y él rasgó sus vestiduras y dijo: yo voy a buscar a Dios, a mí no me importa nada, pero yo no quiero que mi nación sea destruida. Josías pudo haber tomado la decisión de huir y decir: no, yo no quiero problemas. Como todo pastor, ¿verdad? Yo no quiero responsabilidades. ¿Sabe qué, señora? Dale tu iglesia a otro, yo no quiero. Pero él tomó acción. ¿Cómo se llama la serie? Jóvenes en acción. Joven, si tú no tomas acción de lo que te conviene en tu vida, vas a pasarla mal. Vas a pasarla mal, joven. Y si tú no te entregas, si tú no decides buscar a Dios ahora que estás joven, cuando seas grande te va a costar mucho trabajo. Para Dios no hay imposibles, claro que para Dios no hay imposibles. Pero qué bonito es servir a Dios de más joven, desde cuando comienzas tu adolescencia. ¿Por qué? Porque empiezas a conocer cosas que tú no conocías. Empiezas a ver la vida de una perspectiva en la que cuando tú te entregas o cuando decides caminar con Cristo, tus problemas como joven se hacen interesantes. ¿Por qué? Porque tienes 2 opciones. Tienes tu problema adelante y tienes 2 opciones. Irte por el lado fácil. ¿Cuál es el lado fácil? Los amigos, las distracciones, cualquier cosa que te desvíe de la atención de ese problema. O tienes la decisión de arreglar tu problema buscando a Dios. Yo muchas veces lo hice así. Tuve la oportunidad de de tener la manera fácil, pero había situaciones en mi vida y en mi casa en las que yo decidí retar a Cristo, ¿verdad? Dice la palabra, habla de las ofrendas, pero dice la Biblia que habla Dios y dice: probadme ahora en esto, ¿verdad? Y yo le decía: Señor, si tú estás conmigo, muéstrame. Y a veces salíamos a tocar a campañas y veíamos cómo Dios obraba, y a veces llegaba a la casa y todo mal. Y yo decía: ¿y para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué estoy dedicando mi vida? ¿Para qué hago esto? Si al final llego a la casa y todo está mal. Pero Dios es fiel. Y Dios no va a permitir que Satanás te robe el gozo cada vez que tú tengas una victoria en él. Joven, esa es la primera llamada que el Señor te hace hoy en esta serie. Josías tuvo una prueba de fe, como la tienen muchos jóvenes hasta el día de hoy. Y en esa prueba de fe, él fue probado en su corazón. En los versículos que leímos antes de terminar, quiero comentar un poco. En los versículos que leímos antes, cuando dice que Josías mandó a consultar a Dios sobre lo que tenían que hacer, dice que la profetisa Hulda le dijo que Dios estaría con él y que Dios lo iba a prosperar en lo que él iba a hacer, y que él cuando fuera a morir, dice que Dios lo iba a llevar en paz, se iba a encontrar con sus padres. Pero no le dijo de la manera en que iba a morir.
Y a veces nuestras decisiones son tan importantes en las decisiones que tomamos como jóvenes y como adultos. Son muy importantes tus decisiones. Tus decisiones determinan tu destino en Cristo o tu destino a la perdición. Y si Dios nos permite, el próximo miércoles vamos a estar hablando acerca de la decisión que tomó Josías y cómo fue que le perjudicó a él en su ministerio y en lo que Dios quería hacer. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por la gracia, Señor, inmerecida que has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Que hoy tus palabras, Señor, sean impregnadas en nuestro corazón, Señor, de manera que al irnos de este lugar y cuando estemos en la cama a punto de dormir, tú nos las recuerdes, Señor. Ya sea que seamos jóvenes o que seamos adultos, Señor, la palabra es igual para todos. Y tú hablas conforme a las necesidades de nuestro corazón, Señor. Gracias porque tú has puesto el entendimiento en cada uno de mis hermanos para poder comprender hoy tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.